con Dios. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Perfecto. Entonces nos vamos a detener un momentito por ahí. Hasta ahí llegará la cita. Vamos a continuar más adelante. Pero es impresionante lo que Jesús nos está dando a entender aquí. De hecho, en los versos anteriores, Jesús viene mostrándonos en qué consiste el reino de los cielos. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Porque empieza la porción que leía Nino en el verso 23. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Buen administrador, ¿verdad? Llamó a sus siervos. Seguramente pensó que sus siervos estaban haciendo bien las cuentas, ¿verdad? Y notó que había alguien que le debía una cantidad exagerada de plata. Pero lo interesante es que después de lo que él ruega, es perdonado. Y esto nos deja pensando nosotros que nuestra condición también es precisamente algo parecida. ¿No lo creen ustedes? Y perdonados. Sí, a mí me llama mucho la atención acá porque cuando yo leí este texto, en lo que me hizo reflexionar realmente es en lo que yo fui perdonado, en lo que el Señor me perdonó a mí. Y muchas veces creo que no somos conscientes de esa deuda millonaria que teníamos insaldable por nuestras cuentas. Porque muchas veces dicen, bueno, es que yo sé que Jesús me perdonó cuando yo lo acepté en mi corazón, a través de él yo fui perdonado, pero nunca somos conscientes de que realmente qué deuda era la que nosotros teníamos y cómo nosotros no podíamos. Dicen, es que yo solo pequé con una mentirita, o a ver, yo no he pecado tanto como otros, entonces no fui perdonado tanto. A ver, es que hasta la falla más pequeña para nosotros, lo que nosotros nos merecíamos era pues una condena eterna. Y si nosotros somos conscientes de que fuimos perdonados de esa condena que no podíamos pagar, como este siervo que obviamente no tenía millones para poder pagarlo, creo que es algo que debe tocar nuestro corazón, ser conscientes de esa magnitud de la que fuimos perdonados. Sí, muy bien, Luca. Y es impresionante saber que misericordia significa exactamente tener clemencia. Y cuando uno piensa en esa palabra clemencia, tal vez no es lo que nosotros queremos tener muchas veces por alguien más, pero sí la tuvo Jesús por nosotros, sí la tuvo Dios por nosotros. Entonces, en esa clemencia que nosotros necesitamos, muchas veces necesitamos pensar en los demás, que a veces uno como que los mira a través de el hombro y que podemos poner a la par la arrogancia con la que nosotros vemos las situaciones de las personas que están pasando alrededor, o que nosotros podemos ver que alguien más está viviendo y que uno dice, esa persona no necesita clemencia, no necesita misericordia por lo que hizo. Se merece lo que está pasando. Necesita pasar eso. Sí. Buenísimo. ¿Verdad? Esa persona necesita pasar eso por lo que hizo. Pero si damos la vuelta y si estuviéramos ahí, nosotros, alguien debería de tener clemencia por mí, que debería yo, al estar yo ahí, no debería de vivir eso. Entonces, sí deberíamos nosotros ponernos, tal vez cuando nos ponemos en los pies de Jesús, el Señor pensó eso por todos nosotros. Todos necesitamos esa clemencia y esa misericordia. Nos cuesta tanto, ¿verdad? O sea, de verdad nos cuesta, porque nos cuesta pensar como Jesús, nos cuesta pensar como Dios, que en algún momento sí, no pueden. Ellos no pueden ser como yo. Entonces, hay un momento donde si nos ponemos a pensar en ese amor tan perfecto y único, el sentir esa misericordia es pasarnos a la palabra, es pasar cada una de esas partes en la palabra donde en el Nuevo Testamento sí podemos vivir un paso a paso de ese amor perfecto de Dios en la vida de nosotros. Y solo déjeme agregar algo ahí antes de volverle a quitar la palabra a Néstor. Digo yo. Ya van dos. Ya va llegando, Néstor, ya va llegando. ¿Qué pasa, Nino? Fíjese que yo como lo miro es que estamos en un reino que no tiene esas características.
Entonces estamos siendo entrenados para no ser compasivos, Exacto. no extender misericordia. Estamos siendo entrenados por las redes sociales, por el entretenimiento, por la cultura en general. Ese es el medio en el que estamos. Por eso es ahí el contraste. Necesitamos recordar que el reino de Dios no es de este mundo, ni tiene las características de este mundo. Es totalmente distinto. Habiendo dicho eso, te dejo hablar. No, y precisamente eso es lo que Jesús hace, porque Pedro llega en el verso 21 y pregunta cuántas veces debo perdonar. Nosotros medimos el perdón. Y Jesús Lo empieza, contabilizamos. y Jesús lo que hace es vive el perdón. Y yo creo que eso, porque yo ahorita incluso te dije, ya llevas 2, ya. Normalmente eso hacemos, medimos y tratamos. ¿Cuántas veces debo perdonar? Yo tengo la idea de que Pedro tenía algo con Juan, no quiero decirlo así. Ay, ay, Sí, ay. pero entonces, saber qué le estaba haciendo Juan y de plano lo vio y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Ya lleva 6, va. Entonces 7 le dice, así como que dice una más y ya. Y Jesús viene y responde hasta 70 veces 7 y después le dice, ¿sabes qué? Y empieza a contar esta historia porque el reino de Dios, el perdón no se mide, el perdón se vive. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarnos con esto. Y a mí me impacta mucho porque el evangelio es práctico. Ya. Y eso es lo que Él nos quiere mostrar con esto, con esta misericordia. Porque este hombre, aunque viviera 10 vidas, leí un comentario, no iba a pagar lo que debía. Así es. No podía hacerlo. Y en ese tiempo la familia se podía vender para pagar la deuda, era legal. Ahí estaba la sentencia. Sí. Ya estaba emitida la sentencia. Ya estaba emitida la sentencia. Y sin embargo viene eso y dentro de lo que Nino decía, me llamó la atención porque nosotros lo que siempre buscamos es justicia para los demás y misericordia para nosotros. Así es. Y Jesús hizo lo contrario. Al contrario. Y ¿saben qué? ¿Qué me llama la atención de lo que ustedes están diciendo? Que realmente eso lo que muestra es que las características de la forma en que nosotros vivimos es precisamente de eso, ¿verdad? Un reino como que nosotros estamos construyendo, ¿verdad? A nuestras condiciones, con nuestros deseos, con nuestros antojos, asemejándose a lo que nosotros, a nuestra voluntad. Cuando realmente lo que estás diciendo, Néstor, son características y elementos básicos de un reino totalmente distinto, superior. Y entonces, amigos, yo no sé si usted se quedó pensando, ¿será que realmente yo soy compasivo? Recuérdenme la palabra exacta que usted dijo, Nino. Clemencia. Clemencia. Ah. ¿Será que yo soy clemente con los demás? ¿Será que yo extiendo perdón a los demás fácilmente? Es importante entender que pueden haber indicadores en nuestra vida. Y este es el primero que queremos destacar en usted. Estar conscientes, como bien lo describía hace un rato Luca y lo destacaba Nino, estar conscientes de que se nos ha perdonado mucho. Exacto. Se nos ha perdonado muchísimo. Era impagable, así como usaba esa palabra Néstor hace un momento, ¿verdad? La vida no nos iba a alcanzar para pagar todo eso. Es importante entender que si realmente nosotros estamos viviendo con misericordia para los demás, es porque nosotros entendemos que se nos ha perdonado muchísimo. La sentencia también estaba dictada para nosotros. Y esa sentencia la pagó Jesucristo para que nosotros tuviéramos libertad. Fíjate que la grandeza del perdón de Dios está en que cancela lo que el hombre jamás podría pagar. Lo liberó. Sí, Es cierto. así es. Eso es un buen punto porque justamente el Señor lo libera de la deuda. No es que se la da a plazos y nos dice, bueno, entonces que tus hijos me la sigan pagando después. Realmente libera de una vez. ¿Cómo debe ser nuestro tipo de perdón también hacia esas personas que nos han hecho daño? Debemos liberarlo y no estarlo midiendo de decirle, es que ahorita ya te perdoné un poquito porque no has cambiado del todo de una vez. Yo creo que es de liberarlo de una vez de las cosas que nos han hecho. Fíjate que esta versión es precisamente eso lo que dice. El rey de aquel siervo, verso 27, se compadeció de él, lo dejó libre y lo perdonó. Muy buena. ¿Qué tal si seguimos leyendo la siguiente porción? Esto va a ser en Mateo 18, versos del 28 al 31. Así es, el verso 28 comienza diciendo lo siguiente. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 días de salario. Y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó. Dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Vamos a detener la cita ahí un momento. Impresionante lo que estamos viendo ahora porque vemos el contraste, ¿verdad? Pero le dejo la palestra abierta, no voy a redondar en lo que... A mí me encanta esto porque
somos tan fáciles para olvidar. Ya, cuando vemos la cantidad, lo que hablamos hace un momento, lo que Dios nos perdonó, me gustaba lo que Lucas decía, porque Dios no dijo, bueno, ¿saben qué? Los va a perdonar a plazos. No, Él perdonó la deuda completa. A este hombre le perdonó millones. Y nosotros hemos sido perdonados. ¿Cuánto nos cuesta extender el perdón? Y se nos olvida tan rápido. Este hombre no tiene la misma compasión que que este hombre tuvo con él. Y el otro le debía algo risorio en esa comparación. Entonces, para mí, yo lo llevo hacia mí. ¿Cuánto Dios me ha perdonado y cuánto me cuesta a veces perdonar? Buenísimo. Y yo creo que a veces lo que nos puede pasar en la vida cristiana, y yo me he visto muchas veces en ese escenario, es que conocemos lo que se nos fue dado, pero no dejamos que nos transforme, porque este hombre que le fue perdonado muchísimo, pues él me imagino que vivía con una alegría después de haberse perdonado, pero no dejó que la misericordia de su Señor lo transformara a él para reflejarlo a lo demás. Y yo me he encontrado muchas veces en eso, siendo cristiano, diciendo, bueno, yo sé que el Señor ya me perdonó todo, pero a veces todavía me cuesta. Y a veces ese corazón que se está volviendo de carne aún tiene rasgos de piedra y no he dejado que me transforme. ¿Qué estamos haciendo justamente nosotros? Estamos siendo realmente conscientes de que fuimos perdonados y que muchos nos perdonó, pero ¿a qué nos está llevando eso? ¿Está dejando que realmente también nos transforme? ¿O simplemente pasamos la vida y seguimos actuando con los demás de la misma forma? Y ¿sabes qué pienso, Luca? Que a veces, Luca y amigos, ¿verdad? Que a veces nosotros, o mejor, lo replanteo. En el Antiguo Testamento, en especial en el Antiguo Testamento, Dios continuamente le estaba diciendo a la gente, recuerden, hagan memoria de. Y de repente venía y decía, junten estas piedras y que esto sirva de memorial de que ahí sucedió algo conmigo, ¿verdad? Dios hablando a su pueblo. Yo creo que Dios continuamente, e incluso en el Nuevo Testamento, en especial con la Santa Cena, el sacrificio de Jesús, viene Dios y realmente nos está enseñando a que continuamente estemos recordando lo que Él ya hizo por nosotros. Fíjate que a mí me da la impresión con lo que estás diciendo, que debemos continuamente estar agradecidos y recordando lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Porque eso nos ayuda, primero, a hacer introspección, a ubicarnos, ¿verdad? A ubicarnos exactamente donde somos, dónde estamos. Y que no se trata de construir un reino nuestro, se trata de seguir construyendo el reino de los cielos, el reino de la luz, el reino de Dios, ¿verdad? Todo se trata de Él, no se trata de nosotros. Y eso nos deberá ayudar entonces a entender que realmente es indispensable que ahora nosotros extendamos esa misericordia que hemos recibido a otros, que podamos extender perdón y con más agilidad. Y yo creo que justamente lo de la agilidad de la misericordia, porque vemos en el texto que nos refleja claramente que la deuda que este consiervo tenía con el siervo era infinitamente menor a la que él tenía. Yo me pongo a pensar, las veces que yo he ofendido a Dios con mis actos, yo creo que no hay persona que pueda ofenderme del mismo grado en que yo he ofendido a Dios a mí, con actos que ellos puedan cometer aquí terrenalmente. Entonces, si Dios pudo a mí perdonarme esa ofensa tan grande hacia Él, hacia su santidad perfecta, como yo no puedo perdonar esas pequeñas ofensas que se me hacen aquí a mí en la tierra. Pero mire, este señor sí de verdad no agarraba la onda. Sí. Es que de verdad. No caí. Porque miren lo que dice Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A este se le perdonó toda la deuda y amó poco porque no le pudo perdonar poquito al otro. O sea, tenía que haberle perdonado todo al otro que le debía poco. Dejarlo libre y perdonar. Dejarlo libre, sí, perdonarlo ya. O sea, pero lo agarra el cuello, lo mete a la cárcel. O sea, yo digo, no entendió. No. Porque se le perdonó un montón. Entonces, al que se le perdonó mucho, mucho perdona. Y al que se le perdonó poco, pues está bien, hasta entendemos que perdona poco. Entendemos, ¿verdad? Porque se supone que eso dice la palabra. Sí. Pero el que perdona mucho, sí. Nosotros entendemos que el Señor nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados. Tenemos que entender que perdonamos los pecados de los demás. Ese sería nuestro pensamiento, mis queridos amigos.
pero nosotros tampoco lo La teoría. entendemos. Exacto. O sea, lo que quiero decirles es que tampoco entendemos que nosotros no perdonamos a los demás, porque tampoco estamos entendiendo que el Señor perdonó nuestros pecados todos. Entonces creo que la lección es, tenemos que entender que el Señor nos perdonó. Y yo creo que nos pasa algo como Totalmente humanos. de acuerdo. Sí, yo creo que nos pasa algo como humanos porque decimos, podemos agarrarnos de, es que Él nunca me ha perdonado nada a mí como persona y pensando que nosotros tenemos que extender perdón a los que nos han perdonado o ofendido, cuando realmente O él no todo cambia. el perdón de Todo el Dios, perdón. todo el perdón es Exacto. entonces deberíamos de perdonar a todos. O sea, en la consecuencia del eterno perdón de Dios en todo. O sea, si empezamos a hacer el recuento, Ese es el punto. o sea, ajá, Ese es el la punto. consecuencia es debemos perdonar a los demás, ¿verdad? Y es incomparable. No me recuerdo quién dijo eso hace un rato, ahora cuando leímos la primera porción de la palabra. Realmente es incomparable el contraste entre los millones y se destaca. En esta versión Reina Valera contemporánea dice, eran bastantes millones los que debía. El primero, el siervo. El consiervo era más o menos el equivalente a 100, al sueldo de 100 días. ¿Verdad? Es bien pequeño, pero el punto es este. A nosotros se nos ha perdonado tanto que lo menos que podemos hacer es extender perdón, porque de esa manera amamos a los que están a nuestro alrededor, destacando lo que decía Nino hace un rato. Pero el punto es este, amigos y amigas de esta comunidad que nos está oyendo. Oye, ¿dónde estamos nosotros? Porque podríamos pensar a estas alturas que nosotros ya somos suficientemente misericordiosos, ya somos suficientemente clementes, ya somos suficientemente compasivos con los demás. Pero los indicadores que hemos visto hasta el momento, desde la perspectiva de Mateo 18 y nuestro Señor Jesucristo, es primero, si realmente estamos conscientes que se nos ha perdonado muchísimo. Dos, este es un segundo indicador, otro rasgo de si somos realmente misericordiosos, es si nosotros estamos extendiendo misericordia a los demás. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos nosotros aquí en la mesa? Para que no sientas que te estamos señalando. Eso es así en doble vía. ¿Cómo estamos? ¿Será que nosotros estamos extendiendo clemencia, empatía, amor a los demás? ¿O estamos viendo en qué se equivocan para ver, ajá, mira, te equivocaste? Y guardar resentimiento, justificar algún tipo de deuda moral, ¿verdad? Y tener siempre presente. ¿Qué tal si vamos a una última porción de este tramo, ¿verdad? De este texto de Mateo 18 que vamos a leer hoy? Esto lo tiene a cargo Néstor y esto nos va a dar un último indicador para que reconozcamos dónde estamos nosotros. Si estamos siendo suficientemente misericordiosos a la manera de Dios o estamos siendo misericordiosos, entre comillas, a nuestro modito, ¿verdad? Por A favor. nuestro modo, sí, porque me llama a mí la atención que este hombre usaron las mismas palabras. Sí. Las mismas palabras que él usó para y fue perdonado, el otro las usa y se le olvida, ¿va? Sí. Así es. Y regreso a lo que yo decía hace un momento. Así es. Nos gusta obtener misericordia para nosotros y justicia para los demás. Ten paciencia conmigo, le dijo. Las mismas consiervo. palabras. Lo mismo que le dijo el siervo. Que al te lo rey. pagaré. Así es. Y lo mismo dijo, si lo vemos en el inicio. Pero vamos a leer Mateo 18, verso 32 al 35. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y ahí cierra la cita. Aquí lo que vemos es ya la consecuencia. Aquí vemos las consecuencias. Vimos que primero el rey perdona al siervo cuando el siervo le pide misericordia, ¿verdad? Le pide paciencia, de hecho, ¿verdad? Es perdonado el siervo se encuentra con un consiervo, con alguien, digamos, que dependía de él tal vez, ¿verdad? O le servía a él, que también le debía dinero, una cantidad menor, y a este consiervo, el siervo no se lo perdona, ¿verdad? Acto seguido, gente que vio lo que estaba sucediendo, van y le cuentan al rey, el rey lo manda a jalar, ¿verdad? al siervo y le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Yo te perdoné muchísimo, ¿qué vas a hacer ahora tú? ¿Verdad? Y el castigo que recibe nos hace pensar que la falta de extender misericordia a otros, oiga esto, trae consecuencias. Y trae consecuencias serias a todo nivel. Y eso nos incluye a nosotros. Esta parábola nos alcanza a nosotros en la manera en que nosotros nos relacionamos, vivimos o tomamos el perdón a los demás. Sí, y veo que
por ejemplo, si se dan cuenta, la sentencia que recibió el siervo sí cambió un poco, porque la primera sentencia que el Señor le había dado era que lo vendieran y vendieran también a sus hijos y a su familia. Termina al final él preso, no tuvo la primera sentencia, la sentencia que él estaba dando al consiervo. Y a mí la figura de la cárcel la puedo ver en las ocasiones en las que yo he disfrazado mi falta de otorgar misericordia, de otorgar perdón, como una prisión en la que yo solo me meto, en donde son como carbones, como cenizas que a mí mismo me queman, que entristece alrededor, como vemos que sucede con este consiervo. Y yo las he disfrazado en su momento con falsa integridad, con estar justificado porque la persona hizo cosas malas, pero ¿en dónde me he visto? En una prisión, en donde terminó justamente esta persona por falta de perdón, sufriendo yo y sufriendo los demás a su alrededor. Y vemos cómo se puede traducir esto, ¿no? En familias rotas, hermanos peleándose con hermanos, primos contra hermanos, sí, amistades rotas, amargura. Exactamente. Son prisiones. Sí, yo creo que el hombre sin perdón se encarcela a sí mismo en una prisión espiritual y emocional. Me llama mucho la atención que el rey lo llama siervo malvado. Pero ojo, no por la deuda, sino por no tener misericordia. Entonces, a mí, yo incluso lo resalté, siervo malvado, porque no fue por la cantidad que debía, sino por no extender misericordia. Y creo yo que no nos gustaría que nos dijeran malvados, pero creo que muchas veces hemos actuado así. Y qué buena observación. Malvados. ¿Por qué? Porque no extendimos misericordia. Esa es la esencia, tenés toda la razón. Fíjate en eso. No le dice siervo tacaño. No, siervo malvado. Avaro, no le digo. Malvado. Y no por la deuda, sino por no extender misericordia. Yo te extendí misericordia. ¿Por qué no lo hiciste tú también con él? Entonces ahora a pagar, ¿va? Pero malvado, no porque no le digo, es que viste la cantidad y no, por no extender misericordia. Y ahora hay una cosa que a mí me llama la atención también, y es en el verso 35, que dice, así también mi Padre Celestial, está explicando a Jesús, ¿verdad? La conclusión de la parábola, hará con ustedes si no perdonan, dice esta versión, de todo corazón a sus hermanos. No es extender un 50% de perdón, un 60%, está bien, te la voy a perdonar esta vez y ya con el tiempo se me va a quitar el malestar, ¿verdad? Yo quiero confesarle algo aquí, ¿verdad? Lo platicaba con mis amigos y algo que yo he creído muchas veces es que soy alguien que perdona fácilmente. Y por ratos yo mismo me convenzo, sí, yo ya lo perdoné, yo ya perdoné esta reacción que tuvo alguien conmigo, en donde sea, en la calle, en la casa, lo que sea. Cuando realmente no es así. Yo he tenido que dedicar tiempo a venir y volver a conversar o sacar el tema con Dios y que Él me indique realmente cuál es mi nivel de autenticidad, de perdón. Porque a veces he vivido por temporadas completas guardando ese tipo de cosas. ¿Y sabe qué he tenido que hacer? Hablar delante de Dios y pedirle perdón a Él por retener el perdón a otra persona o darlo en pequeñas cuotas, casi por años, ¿verdad? O sea, eso del tiempo lo sana todo. No es real, eso no es real. No. Y la libertad, el amor del que hablaba Nino, empieza a fluir, amor de Dios, a través de nosotros, cuando nosotros nos atrevemos a perdonar de todo corazón. Entonces, solo rápidamente, ¿somos misericordiosos o no? ¿Somos clementes? ¿Somos compasivos? ¿O realmente ante los ojos de Dios no lo estamos siendo? Y aquí hay 3 indicadores entonces para que revisemos. ¿Estamos conscientes que se nos ha perdonado mucho? Un segundo indicador, un segundo rasgo de alguien que es misericordioso sería que extendemos más fácilmente misericordia a otras personas. Y por último, que estamos conscientes de que la falta de perdón tiene sus consecuencias, ¿verdad? Solo hago esta revisión rápida para dejar el tiempo a Nino, que la tengo calladita. No, es impresionante porque, ¿saben? La palabra dice, no paguen mal por mal. Sí, entonces, lo que pasa es que lo que hay en el corazón del hombre es mezquindad, fíjese. Honestamente, aunque nosotros acabamos de recibir un beneficio de amor de parte de alguien, dentro del corazón del hombre sale como un diablito. Impresionantemente, acabamos de recibir algo bueno y cuando tenemos la oportunidad de sacarle algo a alguien,
sale una maldad y no evitamos las consecuencias de la falta de misericordia. No nos importa. Entonces hay mezquindad en el corazón y lo que queremos es sacarle algo a alguien. Y esa es, pues obviamente la carne, ¿verdad? La maldad que existe en la profundidad del hombre que no se ha terminado de trabajar porque sigue habiendo algo en la profundidad. Y entonces C.S. Lewis dijo algo: el acto esencial de la misericordia es el perdón. Y entonces, como no terminamos de trabajar la esencia de la misericordia, no llegamos al total perdón en nuestro corazón. No llegamos porque no logramos determinar, o sea, ver lo esencial de lo que fue lo grande del perdón del Señor en nuestra vida. No lo dimensionamos día con día, creo yo. Lo vemos como aquel gran acto en nuestra vida cuando recibimos a Cristo. Nos perdonó de todo, pero ahí lo dejamos. No regresamos día a día a ese acto tan grande en nuestra vida y entonces nosotros recibiríamos constantemente, nuevamente el perdón constante de lo que significó el perdón. Constantemente estaríamos recibiendo la misericordia y entonces perdonaríamos constantemente. Cuando nosotros estuviéramos en un constante el tener que perdonar a alguien o ver o tener misericordia, entonces fuéramos misericordiosos constantemente, creo yo. Sí, y entonces no saldría tanta mezquindad, tanto enojo, tanta falta de misericordia. Entonces evitaríamos el hecho de decir, no quiero la consecuencia de no ser misericordioso, ¿verdad? No pagaríamos mal por mal, sino seríamos más apacibles, ¿verdad? Los frutos del Espíritu estarían más presentes en nuestra vida. Ajá, exacto. Entonces sí esencialmente estaría la misericordia dentro Bajando, de nosotros. exactamente, a la raíz de la misericordia. A la raíz. Más apacibles, me gustó esa palabra, Nino. Yo creo que sí. Colosenses 3:13 dice, así como Cristo los perdonó, perdonen también ustedes. Y yo me quedo tal vez con un corazón misericordioso para mí, 3 cosas. Yo fui perdonado. Y creo que cuando entendemos la magnitud de lo que Dios nos perdonó a nosotros, ya no negociamos el perdón con los demás. Entonces, yo fui perdonado. Como yo fui perdonado, yo decido perdonar. Es una decisión, no es un sentimiento, hoy siento, no. Yo debo decidir dar ese paso para perdonar. Y entonces ya no voy a vivir preso del rencor, ya no voy a vivir preso de la amargura, porque entonces soy liberado. Luca hablaba de la cárcel, de la falta de perdón. Y la cárcel no encarcela al que me ofendió, la cárcel me encarcela a mí. Yo termino con rencor, termino enfermo. Entonces, decidamos perdonar, decidamos extender misericordia a los demás, no juicio. Y eso nos va a ayudar a construir el reino de los cielos, fíjate, Néstor. Porque lo contrario, de nuevo, estamos siendo egoístas y estamos mesurando, midiendo todo y haciendo una transacción. ¿Y cómo? Imagínense, ¿cómo vamos a comparar el cúmulo de nuestros pecados perdonados con alguien que de repente se nos atravesó en el tráfico? Con la ofensa de que alguien vino y no nos saludó, ¿verdad? O nos hizo un mal gesto, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos a esta hora del día y queremos invitarle a que usted tome una decisión concreta? Y la decisión debería ser tal vez esta: pedirle a Dios que sea Él el que le diga cómo lo mira, cómo nos mira. ¿Será que somos suficientemente misericordiosos? ¿Será que estamos extendiendo suficiente clemencia? ¿Será que estamos siendo con los demás suficientemente compasivos? ¿Qué tal si oramos a esta hora del día e invitamos a que Dios entre con nosotros? Así es, Señor. De todo corazón venimos delante de ti a decirte que honestamente se nos olvida constantemente que tú extendiste el perdón más grande que podíamos recibir sobre todo lo que hemos hecho, sobre todos nuestros pecados. Y hoy delante de ti queremos pedirte que queremos recordar día a día, a cada momento, esa eterna misericordia, esa gracia que tú diste por amor perfecto. Y recordarnos, Señor, que cada persona a nuestro alrededor necesita esa misericordia de parte de nosotros. Recuérdanos que ellos necesitan que nosotros recordemos que tú has sido grande con nosotros, que no debemos pagar mal, sino que debemos pagar con bien cada una de las cosas que estas personas necesitan por amor a ti.
Hoy recuérdanos tu amor tan grande y por amor una misericordia para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Gracias porque tú eres grande en medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Continuamos entonces, observemos esto y arrancamos de lleno. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Bienaventurados los misericordiosos, benditos, felices, gozosos, prósperos espiritualmente, con gozo en la vida y satisfacción en el favor y la salvación de Dios, a pesar de sus condiciones externas. Los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Esto está en Mateo 5:7. Todos necesitamos mucha misericordia porque todos cometemos muchos errores. La mejor manera de recibir misericordia es darla generosamente. En primer lugar, recibimos misericordia de Dios y después Él espera que nosotros que dejemos que fluya a través para otras personas, a través de nuestra vida. La misericordia no se puede merecer o ganar, es un regalo para quienes no la merecen. Busqué en el internet, dice el autor haciendo esta pregunta. ¿Cuál es el significado bíblico de misericordia? Y la respuesta que encontré fue una palabra: perdón. La información que encontré seguía diciendo: la misericordia aparece en la Biblia en relación con el perdón o retener el castigo. El concepto bíblico de misericordia va más allá del perdón y de retener el castigo. Por ejemplo, dice ella, Dios muestra su misericordia hacia quienes sufren por medio de la sanidad y el consuelo. Quien sufre puede sentirse entonces aliviado. He leído que misericordia es bondad en exceso de lo que podría esperarse o demandarse por la justicia. La misericordia no solamente hace lo que es justo, la misericordia es extravagante, sobrepasa toda razón. La misericordia está muy relacionada con la compasión y siempre me asombra el hecho de que Jesús tuvo compasión. No solamente sentía lástima por las personas que sufrían, siempre hacía algo para ayudarles. Es maravilloso saber que Dios nos ayudará cuando no lo merecemos y que nos capacitará para ayudar a otros que no la merecen. Cuando las personas nos tratan injustamente o cometen errores, Dios quiere que tengamos misericordia, no que intentemos hacerles pagar por sus ofensas. La venganza es parte de nuestra vieja naturaleza, pero nuestra nueva naturaleza es la de Cristo mismo. Solo, ¿podría repetir eso que dijiste de la venganza, Néstor? Sí, me encanta porque la autora dice, la venganza es parte de nuestra vieja naturaleza, pero nuestra nueva naturaleza es la de Cristo mismo. Buenísimo. Mire, qué interesante. Y continúa diciendo la autora, la Biblia nos advierte, no se engañen. Mucha atención a esto, amigos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna. Voy a repetir esto una vez más porque me parece que aquí está lo que veníamos platicando en la primera parte del programa. Ahora, el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Es decir, que el que siembra egoístamente va a tener su fruto, definitivamente que sí, pero va a hacer un fruto corrupto, ¿verdad? Pero el que siembra para el Espíritu, aquí está el contraste, del Espíritu cosechará vida eterna. Y esto me trae a memoria lo que decía Nino hace un momento. Realmente, mientras nosotros estamos conectados con Dios y recibimos su misericordia por medio del perdón, lo recordamos continuamente y vivimos agradeciéndole al Señor, entonces empieza a aparecer fruto del Espíritu. Entonces empieza, en medio de esa gratitud de disfrutar la misericordia del Señor, podemos extender misericordia a los demás y entonces empieza a fluir en nosotros cosas del Espíritu, ¿verdad? No sé cómo lo miran. Sí, exactamente. Entonces, realmente ahí entendemos que, perdón, en Guatemala dirían, nos cae el 20, ¿verdad? O sea, entendemos que el Espíritu Santo ya puede sacar de nosotros lo que se sembró. Sí. Lo que logramos nosotros agarrar nuestras semillitas de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Y me hace pensar justamente en lo que pasó con la historia que estábamos leyendo en la parábola. El siervo, ¿qué fue lo que sembró con su consiervo? Cárcel, prisión. ¿Y qué fue lo que cosechó? Cárcel, prisión. Entregado a los verdugos. Exactamente. Exactamente, sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes no. Sí, al final yo creo que
es una siembra y una cosecha. Sí, sí. Y tenemos que evaluar qué estamos haciendo cada día, cómo nos estamos comportando, cómo estamos caminando cada día, porque para mí es muy fácil caer en la falta de perdón, Sí. en no extender misericordia y extender justicia. Sí, Pedir justicia para todos y no la misericordia. Y el reino de los cielos funciona. Lo que recibes de Dios debe fluir a otros. Sí, excelente. Exactamente. Y fíjate que es ahí donde nosotros podemos caer más fácilmente ante Dios en reconocer que tal vez a veces no somos tan misericordiosos. Fíjate lo que nos dice Ana de González. Ella nos dice, tengo que admitir, amigos de Vaya con Dios, que no tengo tanta misericordia como yo creía. Me estoy autoevaluando y sí tengo a veces lástima, ¿verdad? Empatía por las personas, pero a veces las señalo fácilmente y por sobre todo las condeno, imagínate. Es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Realmente a veces nos quedamos cortos en extender a los demás y se nos olvida. Y yo comparto lo que usted está diciendo aquí, estimada Ana, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo también. A veces estoy sembrando, tal vez no con el Espíritu ni para el Espíritu, sino estoy sembrando mis condiciones, lo que yo quisiera, mi comodidad, ¿verdad? Y el resultado es así, ¿verdad? Perdono con mucha dificultad, no soy tan empático y las consecuencias son obvias a veces, ¿verdad? Uno está cansado, más fatigado, las relaciones se complican cuando realmente Dios nos está invitando a hacer totalmente algo distinto, más bien a hacer crecer el reino de Dios, ¿verdad? Y a que nuestro reino vaya desapareciendo, nuestro propio reino, ¿verdad? Continuamos con la lectura. Nino, por favor. Pues el hecho de que las personas cosechan lo que siembran es una ley de la naturaleza y una ley de Dios. Podemos entender fácilmente este principio al pensar en la jardinería o la agricultura. Si un granjero siembra semillas de tomate, no obtendrá calabaza. Si siembra semillas que están podridas, no cosechará un fruto sano. Esta es una ley natural que Dios puso en movimiento desde el inicio del tiempo. Mientras la tierra permanezca, habrá tiempo de siega y tiempo de cosecha. Génesis 8:22. Antes de recordarnos que cosechamos lo que sembramos, que está en Gálatas 6:7, nos dice que no seamos engañados y pensemos que no sucederá. Sembrar y cosechar no puede evitarse. Si queremos o necesitamos más de algo, lo único que tenemos que hacer es sembrarlo. Incluso un poco de semilla puede producir una cosecha gigantesca. Jesús relata una breve parábola en Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. Y el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Esto nos enseña que quienes escuchan la palabra de Dios y la siguen cosecharán en el reino de los cielos. Mire esto, la bendición sobrepasa por mucho el sacrificio de la semilla. Qué impresionante descripción, ¿verdad? No deberíamos sembrar lo que no queremos cosechar. Ahí está el punto, ¿verdad? Si Claro. queremos recibir misericordia incluso de otras personas, deberíamos seguir sembrando misericordia. No deberíamos sembrar entonces lo que no queremos cosechar. Jesús dice en Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Sigue diciendo en este pasaje para recordarnos una vez más, esta vez en un sentido positivo, que cosechamos lo que sembramos. Perdonen, se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. En Lucas 6:37 al 38. He descubierto que una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida es ayudar a otras personas e interesarnos por ellas. No solo a quienes merecen la ayuda, sino quizás especialmente a quienes no la merecen. El egoísmo conduce a la infelicidad y las personas egoístas no se preocupan por nadie excepto por sí mismas. Si se interesan por otras personas, no lo hacen tanto como se interesaran por sí mismas. La misericordia no solo mira lo que ha hecho la persona, sino que también toma tiempo para ver por qué lo hizo. Entonces, solo quiero destacar, o sea, el egoísmo conduce a la infelicidad. El egoísmo conduce a la infelicidad y las personas egoístas, decía Néstor,
no se preocupan por nadie excepto por sí mismas. Ahora mire el contraste. ¿verdad? Egocéntricos. Si se interesan, la misericordia no solo mira lo que ha hecho la persona, sino que también toma tiempo para ver por qué lo hizo. Era exactamente lo que vos mencionabas hace un rato, ¿verdad, Luca? Continúa la autora, dice, yo me comporté mal en los primeros años de mi vida debido al abuso sexual, dice ella, emocional y mental durante mi niñez. Las personas solamente veían mi conducta, pero Dios veía la razón que había detrás de lo que yo hacía. Una persona dura de corazón lidia solamente con los hechos, pero la misericordia ve el corazón de la persona. Una persona misericordiosa se ha enfrentado cara a cara con su propia maldad a la vista de Dios. Sabe que sin su misericordia sería consumida, de modo que le resulta fácil mostrar misericordia a otros. Está contenta al dar misericordia porque sabe que probablemente antes de que termine ese día necesitará misericordia. Increíble, ¿verdad? O sea, como cuando la persona se confronta a sí misma, sabe que al final del día dice, la logré, ¿verdad? O sea, sí, esto era lo que necesitaba, no terminar el día diciendo, la regué. Sí. O sea, no, todo lo volví a hacer mal, ¿verdad? No hice lo que tenía que hacer, al contrario, me comporté mal, o sea, no otorgué lo que tenía que otorgar, me pasé peleando con todo el mundo, hice todo lo que no tenía que hacer, me comporté mal con todos, sino que al final sí, fui misericordioso, tenía que comportarme bien. Eso es como deberíamos determinar todos, todo el día, o sea, los días, decir, hice, o sea, con mis hijos, con mi familia, con los trabajadores, con mis iguales, tenía que hacer esto. Así deberíamos determinar, pero a veces terminamos tan frustrados porque no hicimos, o sea, a veces se trata porque nuestro temperamento no está controlado bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, somos tan determinados que necesitamos que las cosas estén tan como deben ser que dejamos de ser misericordiosos porque queremos, no logramos ser con las personas, tener la misericordia porque estamos tan enfocados a las tareas que las cosas tienen que estar bien hechas y no vemos lo que la gente hizo. Y encima de todo, al final del día, paramos agotados y como bien usted lo dice, pero con este detallito entre comillas, nosotros vamos a necesitar misericordia al final del día. Eso. Porque al final del día no hemos dado misericordia en todo el día y al final vamos a llegar delante de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados. Y de ahí diríamos, ¿quién nos va a dar misericordia? Yo creo que justamente, como decía Nino, vamos a poder terminar así de bien el día si lo iniciamos, como bien la autora lo dijo ahorita en esta porción de la lectura, si lo iniciamos conscientes de que la vamos a necesitar al final. Vamos a necesitarla al final. Entonces, exacto. ¿Qué tal? Vamos a seguir leyendo. Sí, por favor. Dice, yo pasé muchos años siendo totalmente egoísta y me sentía infeliz todo el tiempo. Cuando Dios me hizo ser consciente de cuán egoísta era y comenzó a enseñarme el poder de interesarme por los demás, mi vida cambió drásticamente para mejor. Descubrí personalmente cuán feliz me hacía interesarme por otros. Y creo que tú también descubrirás que te hace feliz. Algunas personas tenemos el don, tienen el don de misericordia. Muy bien. Se te salió la humildad. Tienen que ser misericordiosos. Les resulta fácil de modo natural. Sin embargo, aquí sí, algunos de nosotros no tenemos ese don y tenemos que desarrollar el hábito de mostrar misericordia, recordando que Dios nos da misericordia todo el tiempo. Esto es bien importante lo que acabas de decir, Néstor. Reconocer que sos bien misericordioso. No, reconocer que sos. Lo que está diciendo aquí la autora es bien importante, ¿verdad? Digamos, algunos ya traen ese don de misericordia y es una facilidad enorme, ¿verdad? Conozco gente así y realmente yo creo que es gente muy, muy dotada de ese carácter de Dios, ¿verdad? Lamentablemente yo no lo tengo. Y normalmente es la gente que nos perdona a nosotros. Yo no soy de ese equipo. Entonces necesito estar haciendo ejercicio con la misericordia para estar extendiendo. Por eso me gusta mucho lo que dice Axel Brenes de Zacapa. Nos escribe, dice, considero que para ser más misericordiosos, oiga esto, debemos aprender a tratar a los demás con comprensión. Esto está brutal. Esta palabra no la habíamos mencionado. Con comprensión. Además de eso, paciencia, ¿verdad? Bondad, evitando juzgar con dureza.
Y todavía pone un asterisco ahí, ¿verdad? Corrigiendo sin humillar. Esto está genial. Perdonando con más facilidad y recordando que todos libran batallas que muchas veces no se ven. Me hizo pedazos, Axel. me describió como debiera ser yo, ¿verdad? Sí, impresionante, Axel. Tienes razón y estamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que es necesario que vayamos incorporando cada vez más indicadores que nos estén mostrando si estamos siendo clementes, como decía Nino, o como decías aquí, Axel, comprensivos, ¿verdad? Pacientes con los demás. Ahora, solo déjeme terminar lo último que dice aquí. Ya me estaba adelantando mucho, ¿verdad? Joyce Meyer, en relación a esta porción de ser misericordiosos. Oiga esto, al pensar en ser misericordiosos y buscar oportunidades de mostrar misericordia a otros, recordemos lo que dice Proverbios 3, versos 3 al 4. No te apartes de la misericordia y la verdad, dice la versión NBI. La versión RBC dice otras palabras acá. Dice, no te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso es interesante, ¿verdad? O sea, recuérdalas todo el tiempo. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Ahí cierra la cita. Recordemos también que una persona misericordiosa se beneficia a sí mismo, ¿verdad? No te pierdas la bendición de dar y mostrar misericordia. Eso significa que regresa, ¿verdad? Sí. La misericordia, el favor, la comprensión que damos, la recibimos. La misericordia, la paciencia que damos, alguien más nos la va a tener a nosotros. Creo que esto es importante porque, como hemos concluido, amigos, necesitamos tener el tablero delante de nosotros. Está revisando si estamos realmente recordando que se nos ha perdonado mucho. ¿Se recuerdan? Esos fueron los indicadores, los rasgos de alguien que es misericordioso, ¿verdad? Lo vimos hace un rato, ¿verdad? Si tenemos presente que se nos perdonó mucho, si estamos extendiendo misericordia ágilmente, no de manera oxidada, lenta, ¿verdad? A otros, sino de manera ágil, ¿verdad? Y también si estamos conscientes de que podrían haber consecuencias dramáticas para nuestra vida, nuestras relaciones familiares, nuestra salud, ¿verdad? Si no estamos extendiendo misericordia a los demás. Esta porción ha estado riquísima. Yo quisiera invitarle de nuevo a que podamos hacer una oración y quisiera que pudiéramos por un momento pedirle al Espíritu Santo que nos diga qué pasos debemos tomar ahora, ¿verdad? Con Nino orábamos cuáles son nuestras condiciones. Ahora, ¿qué pasos podríamos tomar? Y quisiera pedirte, por favor, que oremos. Sí, claro. Señor, te agradecemos, Padre, porque nos has hoy confrontado, nos has enseñado, Señor, nos has corregido. Y yo sé, Señor, que así como nosotros en este set, hay muchas personas que estamos hoy conectados, Señor, recibiendo esta enseñanza de que debemos ser misericordiosos porque tú, Señor, eres misericordioso con nosotros todos los días, todo el momento, Señor, de nuestra vida. Padre, te queremos pedir, por favor, que nos ayudes a empezar cada día nuestra vida siendo conscientes de que ese mismo día vamos a necesitar de tu misericordia, de que ese día, Señor, vamos a necesitar de tu favor. Padre, ayúdanos a ser agradecidos primeramente contigo, Señor, agradecidos de esa misericordia y ese amor que has extendido hacia nosotros, porque sabemos que solo de esa forma vamos a poder extenderlo de manera genuina, Señor, a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a cumplir ese gran mandamiento que tú nos diste, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a ser misericordiosos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Pues queremos invitarte, querida comunidad, que sigas construyendo con nosotros el programa. Cuéntanos cómo podemos extender más misericordia a los demás. ¿Cómo podemos ser más misericordiosos? Ya lo sabes, te puedes comunicar 30 43 88 88 vía WhatsApp y nos puedes escribir. Y imagínate esto. Aparte de poder construir con nosotros el programa, te puedes llevar uno de estos libros de Joyce Meyer, Bendición en el Desorden. Escríbenos, así como ya lo han hecho algunos amigos. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vaya con Dios. Así es, bienaventurados los de limpio corazón. Benditos, felices, gozosos, prósperos espiritualmente, con gozo en la vida y satisfacción en el favor y la salvación de Dios, a pesar de sus condiciones externas. Los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es Mateo 5:8 y esta es una versión amplificada.
Los puros de corazón tienen la bendición de ver a Dios. Esto no significa que ven a Dios con los ojos naturales, no. Significa que ven a Dios obrando en sus vidas y tienen una relación cercana con Él que les otorga un privilegio de ser guiados fácilmente por su Espíritu y escucharlo. También significa que los puros de corazón verán a Dios en el cielo. Creo también que los de limpio corazón poseen una fe pura en Dios. Saben que Él está a su lado y ponen su confianza en Él. Caminan en obediencia a sus mandamientos por la fe, creyendo que poseen las bendiciones unidas a la obediencia. El teólogo Matthew Henry dice en su comentario que acerca de Mateo 5:8, prácticamente que es la más amplia de todas las bienaventuranzas. Aquí, santidad, atención a esto, y felicidad se describen plenamente y se juntan. Sigue diciendo, aquí está el carácter más amplio de los benditos. Son puros de corazón. El verdadero cristianismo está en el corazón, en la pureza del corazón. Puede que te preguntes, ¿qué significa ser puro de corazón? La palabra griega utilizada para puro en Mateo 5:8 es kataraos. Esta palabra significa limpio, puro. Físicamente incluye purificado por fuego y como una vid limpiada por la poda y por lo tanto adecuada para dar fruto. Éticamente su significado incluye libre de deseo corrupto, de pecado y culpabilidad, sin tacha inocente y sin mancha de culpabilidad por algo. Vamos, ¿eso Sí, qué significa? podría. Miren, ¿Ser puro? podemos regresarlo un poquito más y lo vemos. Fíjense que la palabra original en Mateo 5:8 es kataraos y esta palabra significa limpio, óigame, puro. Eso incluye físicamente purificado por fuego. Es cuando pasamos por fuego y el fuego quita todo lo impuro y deja lo que es puro. O como una vid limpiada por la poda. A veces no nos gusta la poda, pero eso va a traer mucho fruto. Éticamente su significado incluye libre de deseo corrupto, de pecado, de culpabilidad, sin tacha inocente y sin mancha de culpabilidad por algo. Gracias, Néstor. Hoy he aprendido varias cosas de Néstor. Primero, que tiene el don de la misericordia. Ajá. Luego, que es humilde. Y Así ahora aprendí que tiene una pronunciación perfecta del griego. Ah, Envidiable. envidiable. Sigamos con la lectura. Dice, bueno, y ahora me toca a mí. La palabra griega para el corazón. Vamos a ver cómo está tu griego. Vamos a ver cómo está mi Tu griego. griego. No me van a juzgar, tengan misericordia, por favor. No, pues, ay. La palabra griega para corazón en Mateo 5:8 es cardia, que esta palabra se refiere al órgano físico del cuerpo y también al asiento de la vida personal de alguien, tanto física como espiritual. Es también el asiento de los sentimientos, deseos, gozo, dolor y amor. Es también el centro del pensamiento, la comprensión y la voluntad. Un modo en que yo describo el corazón, es decir, que es el núcleo de nuestro ser, la esencia de quiénes somos. Basándome en las definiciones de puro y corazón, creo que podríamos decir que ser puro de corazón significa ser limpio, intachable y sin mancha de culpabilidad en el núcleo de nuestro ser. Una de las fuentes que consulté acerca del significado de ser puro de corazón dice: ser puro de corazón implica tener integridad de corazón hacia Dios. Un corazón puro no tiene hipocresía, astucia ni motivos ocultos. El corazón puro está marcado por la transparencia y un firme deseo de agradar a Dios en todas las cosas. Es algo más que una pureza de conducta externa, es una pureza interna del alma. Tú y yo no podemos hacer que nuestros propios corazones sean puros, limpios. Voy a repetir esta frase porque eso para mí fue, cuando lo leí me impactó muchísimo. Oiga esto, tú y yo no podemos hacer que nuestros propios corazones sean puros, limpios. Somos purificados y hechos justos delante de Dios mediante la obra de Cristo por nosotros. Su sacrificio en la cruz hace que la limpieza y la pureza sean posibles para nosotros. Lo único que debemos hacer es recibirlo por la fe. Cuando pienso en ser puro de corazón, un pasaje que viene a mi mente es el Salmo 51. El trasfondo de este salmo es cuando David había cometido adulterio con Betsabé y después hizo que mataran a su esposo. La autora sigue diciendo, estoy segura de que se sintió culpable y sucio debido a todo esto. Y le dijo a Dios,
Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Salmos 51, del 1 al 2 y del 9 al 10. Diré otra vez que no podemos hacernos puros de corazón a nosotros mismos. Sin embargo, cuando confesamos nuestro pecado y pedimos perdón, Dios es fiel y limpiará nuestros corazones. Y entonces nos verá puros delante de Él. Dios busca personas que sean puras de corazón. Una persona que tiene un corazón limpio, que sirve a Dios con sinceridad, es verdaderamente poderosa, dice aquí la autora. En el Salmo 51, en el verso 6, David nos enseña que tener un corazón puro significa tener verdad en lo íntimo, que es lo que realmente somos en lo profundo de nuestro corazón. Tener un corazón puro comienza con prestar atención a nuestros pensamientos, porque de nuestros pensamientos salen nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestros motivos. Me tomó mucho tiempo entender que Dios no bendecirá acciones que se hagan por motivos equivocados o por un corazón impuro. La pureza de corazón no es una característica natural. En la mayoría de nosotros es algo que debemos trabajar. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos enseña que deseemos y trabajemos hacia la pureza de corazón porque es la voluntad de Dios. Eso es un reto que todo creyente debería alegrarse de aceptar, pero no tenemos que enfrentarlo solos. Dios nos ha creado para que seamos dependientes de Él, para que llevemos a Él nuestros retos y le permitamos que nos ayude con ellos. Solo quiero hacer aquí un comentario breve. Miren qué importante lo que está diciendo la autora. Dice, primero, la pureza de corazón, al igual que la misericordia, ¿verdad? No es una característica natural. Esto es bien interesante porque no se nos da. Nino, en la primera parte, destacaba que realmente tenemos una naturaleza que la Biblia le llama la carne, que nos inclina continuamente, nos está empujando, ¿verdad?, a hacer las cosas a nuestra manera, de manera egoísta, a pecar en contra de Dios. Y eso mismo es lo que resiste la pureza. No nos va a brotar la pureza. Por eso dice la autora un poquito más adelante lo que leía por acá Luca. Esto es un reto para todo creyente que vea alegrarse de aceptar, pero no tenemos que enfrentarlo solos. Dios nos ha creado, oiga esto, para que seamos dependientes de Él, para que llevemos a Él nuestros retos y entonces le permitamos que nos ayude con eso. Qué brutal, ¿verdad? Porque Dios no nos está diciendo, hey, sean puros, purifíquense, sean puros. No, aquí estoy yo para ayudarles en eso y empezando por Jesucristo, que lo di para que ustedes comenzaran una vida totalmente distinta. Qué rico, ¿verdad? Impresionante. Exactamente. Buenísimo. Entonces, solamente Él conoce lo que hay en nuestros corazones y es un experto en eliminar las cosas indignas de nosotros a la vez que retiene lo valioso. Hay un precio que pagar para tener un corazón puro, pero también hay una recompensa. No tenemos que tener temor a hacer el compromiso de permitir a Dios hacer una obra profunda de purificación en nosotros. Tal vez no siempre nos sintamos cómodos acerca de la verdad que Él saque a la luz, pero si hacemos nuestra parte, lo enfrentamos, aceptamos y permitimos que nos cambie. Él se asegurará de que seamos bendecidos. Te aliento a que pidas frecuentemente a Dios que purifique tu corazón, porque la persona que tiene un corazón puro está entre las más felices de la tierra. Así que si queremos ser felices, necesitamos un corazón puro. Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Totalmente, más que felices, plenos, ¿verdad? Plenos, porque eso requiere, por un lado nos está ofreciendo algo muy grande Dios, y por otro lado nos está invitando a que tengamos un nivel de vida totalmente distinto, como lo que pide o requiere el reino del que hablamos, el reino de los cielos. En el primer segmento vimos esa advertencia de que no perdonar tiene consecuencias. Lo vimos con la parábola. En el segundo vimos un principio. Recibimos y sembramos misericordia. Pero ahora vemos la raíz de todo. ¿Y de dónde sale la misericordia? Sale de un corazón limpio. Sí, porque justamente en la parte que Nino leía, que un corazón puro no puede tener hipocresía o astucia ni motivos ocultos. Y muchas veces nuestra misericordia, entre comillas, está disfrazada de cosas como estas. Y lo puedo ver cuando uno dice, no, pues yo ya lo perdoné,
pero no, o sea, no tengo que tener una relación con él así muy cercana. Eso es una hipocresía, siento yo, al final. No podemos tener una misericordia genuina si tenemos esos motivos ocultos o eso solo quiero limpiarme frente a los demás que digan, que no me señalen de tener conflictos. Pero realmente nuestro corazón no está siendo puro con esas otras personas. O con agenda escondida. Digamos, yo lo que quiero es que la gente me reconozca y ¿qué me importa todo lo demás, ¿verdad? Y lo que vos decías, mientras tanto voy a esconderme, ¿verdad? Voy a pasar desapercibido. El punto es este. Realmente Dios sigue ponderando nuestros corazones. Ante Dios somos libros abiertos. Y es ahí donde tiene que salir lo que realmente está ocurriendo entre nosotros, ¿verdad? Se está viendo transformación, ¿no? A mí me pasó recientemente con un caso que según yo pues ya había cerrado, con un caso que según yo pues ya no me lastimaba, pero el Señor en su misericordia, tratando de corregir todos mis caminos, pues me mostró que no, según yo ya tenía paz con esta persona, que como estaba nuestra relación era suficiente, pero pude ver que no, que necesitaba yo dar ese siguiente paso de ser humilde, de humillarme a mí mismo y pedir perdón por yo no haber extendido perdón en algún momento, Y es donde realmente encontramos una libertad. Ya no hay cargas que estamos ahí porque de cierta forma tenemos una falsa tranquilidad de, pues no tengo problemas, pero a ver, creo que una falsa reconciliación o tal vez la falta de roces constantes no quiere decir paz, no quiere decir perdón en absoluto, no quiere decir que no exista nada, sino me gusta esto que también decía la autora. Así como la fe sin obras es una fe muerta, yo creo que la misericordia sin esas acciones, como decía Nino, justamente el ir a buscar a las personas, pues también es una misericordia muerta, podríamos decirlo, inexistente. Ahora, yo quisiera preguntarles, amigos, en relación, y gracias por el aporte, Luca, en relación a la pureza, ¿cómo podríamos ayudar a la comunidad y a nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser más puros? ¿Cómo podemos trabajar nuestros corazones en dirección a la pureza? ¿Qué sugerencias tienen? Yo me quiero ir al griego. Por favor. Cataros dice limpio, purificado, podado para dar fruto. Ajá. Y cardia es centro de todo, pensamientos, emociones, decisiones. Entonces, un corazón limpio no es un corazón perfecto, es un corazón alineado. Y Dios no busca a la gente perfecta, sino busca corazones sinceros. Ahí me quiero ir al ejemplo de David en el Salmo 51. David había adulterado, había asesinado, y sin embargo dice un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando el profeta lo confronta, él se arrepiente. Entonces, ese corazón sincero, porque David llegó, se rasgó las vestiduras y sabemos toda la historia, y si no la conoces, léela, pero ese es el corazón que el Señor busca. Entonces, no somos perfectos, ¿ya? Pero sí, cuando somos sinceros, cuando nos arrepentimos, cuando llegamos y le decimos, Señor, he fallado. ¿Ya? Cuando llegamos, Señor, sí, no soy humilde, no, soy orgulloso. Ya, no me sé el griego, solo aprendí a medio leer. Ya, cuando llegamos con esa sinceridad y le decimos, ahí está, yo lo digo, por ejemplo, en el tráfico, estamos en construcción. Yo salgo, bueno, hoy sí voy a dar vía, ¿verdad? Y usted se me olvida medio tráfico. No puedo. Entonces, nos cuesta. Entonces, pasos concretos podría ser arrepentirnos continuamente delante de Dios. ¿Qué otra cosa podemos ser sinceros? Sí, es que llegar con esa vulnerabilidad delante del Señor, pero dejen hablar a Nino, por favor. No, luego aquí dice reconocer que Él conoce nuestros corazones, ¿verdad? Sí. Que Él es experto en eliminar las cosas indignas de nosotros y que reconoce que retiene lo valioso de nosotros. ¿Sabe cómo es? Es como el vino y el aceite, ¿verdad? Que uno sabe que las dos cosas tienen que... el vinagre, el agua y el aceite, ¿verdad? El agua y el aceite. Que ahí están juntas y a veces no son compatibles, pero ahí están. Y honestamente nosotros tenemos esa parte de
lo valioso de nosotros y lo indigno. Y ahí está metido y el Señor lo conoce. Entonces nosotros tenemos que reconocer, tenemos estas dos cosas y el Señor las conoce y Él sabe que podemos llegar delante de Él, ¿verdad? Y Timothy Keller dice, la misericordia no es solo el trabajo del cristiano, la misericordia es la marca del cristiano. Buenísimo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, yo solo no solo estoy trabajando con la misericordia, es mi marca. Entonces es el agua y el aceite, ahí están las dos. Yo tengo que reconocer que tengo que trabajar para la pureza, ¿verdad? O sea, reconozco que el Señor está en mí y que está haciendo un trabajo conmigo y yo con Él. Y Nino acaba de destacar algo bien importante. Digamos, si bien retomamos el tema de la misericordia, creo que con la frase de Timothy Keller, creo que la esencia de lo que decía Nino al final, cuando nosotros llegamos delante de Dios y nos damos cuenta que solamente Él puede limpiarnos las impurezas, ¿verdad? Nosotros podemos tener pureza en nuestro corazón. Y cuando tenemos de esa santidad de Dios, de esa pureza, nosotros podemos extender misericordia más fácilmente a otras personas. Exacto, porque Es ahí sí la tenemos. Necesitamos. Entonces, si usted se quedó inquieto por las cosas que nosotros le mencionamos al principio en relación a la misericordia, es importante entender que sin la pureza todo lo demás se puede caer. Necesitamos estar continuamente acercándonos a Dios para que nuestros corazones, las intenciones, más que solamente la agenda, los proyectos, los planes en familia, lo que usted quiera, sean buenos y se cumplan. Más que eso, ¿verdad? Nuestras motivaciones, donde se originan nuestros deseos, en el centro de nuestro corazón, realmente haya una inclinación a la pureza. Y eso solo lo puede transformar Dios, lo puede hacer Dios cuando nosotros estamos llegando delante de Él, como bien lo decía Néstor, arrepintiéndonos, ¿verdad? Reconociendo que necesitamos ayuda de Él. Sí, y justamente lo decía la autora, que yo creo que hoy hemos visto que tanto la misericordia como la purificación de nuestro corazón son cosas que vienen de su reino, del reino espiritual, que no depende completamente de nosotros. Sí formamos parte en el proceso y tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacerlo, pero tenemos que nosotros reconocer primeramente que son semillas del reino de Dios, de un reino espiritual que trasciende lo que nosotros podamos hacer. Porque David claramente lo dice en el Salmo 51 que acabamos de leer. Él le pide a Dios que cree un corazón completamente nuevo, que quite lo que él ha provocado en su vida terrenal y que Dios lo ponga ahí nuevo. Yo creo que tenemos que partir reconociendo que no hay nada por nuestras propias fuerzas que podamos hacer, pero sí estar dispuestos a caminar desde cero con Dios, a estar dispuestos a ser transformados, a confesar, a sacar lo que nosotros hemos hecho, porque es lo que justamente David aquí hace. Y a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy hablando con alguien que me está aconsejando y demás, y yo hablando con él digo, y cuando pronuncio las palabras es como, ya caché, eso es lo que yo estaba haciendo, pero hasta que no las pronuncio, no es como, no hombre, sí es cierto. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros debemos ir buscando, es dejar que Dios indague nuestro corazón, pero ser conscientes de que debemos que confesarlos a Él nuestros pecados también. Así es. Ahora, ¿qué otro consejo podríamos darle a nuestros amigos y para nosotros mismos? Aquí para Luca. Para que la agarre la onda. Para que Por la favor, capte. por favor. ¿Cómo podemos incrementar la pureza en nuestro corazón? Ya hablamos de arrepentimiento, de pedir perdón, ¿verdad? Ya hablamos de acercarnos, de reconocer, así es, y estar continuamente presentándonos delante de Dios. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Yo lo diría de esta manera, Asdrúbal. Creo que constantemente necesitamos limpieza de nuestro corazón. Un corazón limpio no es el que nunca falla, siempre es el que vuelve a Dios. Y ahí, de verdad, yo quiero regresar al Salmo 51 y quiero leerles 2 versículos. ¿Cómo empieza David? David dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Él es misericordioso. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Y yo creo que constantemente, para poder tener un corazón misericordioso, debemos de llegar delante del Señor. Señor, lávame. Todos los días necesitamos ser limpios porque nosotros no somos puros. Excelente. Y fíjate, ¿sabes? Creo que lo que estás diciendo es bien importante, Néstor, porque yo no sé si usted tiene rato de caminar con Dios. Yo no sé cuál sea su condición hoy, ¿verdad? Si usted tiene poco tiempo de conocer de todo esto, ¿verdad? O poco tiempo de escuchar a Dios, yo no lo sé.
Pero una cosa es bien importante. Nosotros lo que procuramos en este programa, por eso se llama Vaya con Dios, es eso exactamente lo que está diciendo Néstor. Es continuamente estar regresando a Dios. Le voy a contar una cosa que no me enorgullece en absoluto. Recientemente, ¿verdad?, entré a un parqueo y el parqueo no tenía, según yo, en algún parqueo normalmente le dice a uno, mire, selle su ticket, ¿verdad? Selle su ticket. Yo no sabía, no me dijeron nada. Entré al parqueo, entré al local comercial donde iba, no encontré lo que tenía, lo que necesitaba. Salí, me meto al carro y salgo con el ticket tal y como entré, ¿verdad? Mire, no se lo sellaron. Yo no sabía que había que validarlo, pero yo andaba en una prisa y perdí noción de todo, ¿verdad? Y su factura, ¿verdad? No compré nada porque no lo encontré. Ah, bueno, entonces tiene que regresar y pagar no sé cuánto porque, ay, Dios mío, ¿verdad? Entonces, pero no estaba afuera, no sé qué. Bueno, la cosa es que hubo un medio pulso con el guardia sin faltar el respeto, pero me regresé, tuve que comprar otra cosa, ¿verdad? Salir y yo estaba feliz y contento, ¿verdad? Muy contento, ¿verdad? Pero ya cuando pagué el producto que compré, dije, no, voy a salir y le voy a pedir perdón, porque aunque no le haya faltado el respeto, sí hice un pulso con él verbal, ¿verdad? ¿Y por qué le digo esto? Porque creo que todos necesitamos continuamente estar regresando a Dios para ubicarnos y no perdernos. Pude haber salido histérico de ahí, molesto, y le puede haber faltado el respeto también al muchacho cuando no lo merecía. Sin embargo, la condición, el estrés y lo que sea, no es justificación. ¿Qué tal si oramos? Ahí donde usted está. Y quiero puntualizar algo concreto en cuanto a la oración. ¿Qué tal si le pedimos a Dios si hay alguien a quien debeéramos perdonar? Oye, extender perdón hoy, y usted ahí le va a pedir perdón a Dios y le va a extender perdón por nombre. Y dos, si hay una ofensa que deberíamos soltar, ¿verdad? Y es más, si hay necesidad de construir pureza, pidámosle a Dios. Dios, venimos ante ti, pidiéndote perdón si hemos retenido el perdón a otras personas. Nos arrepentimos. Te pedimos tu intervención en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a caminar en pureza, Señor, y a tomar decisiones prácticas en todas las áreas de nuestra vida. Te amamos y te necesitamos, Jesús. Gracias por tanto. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Amén. Queremos invitarle. Mañana el programa va a estar riquísimo. Usted puede extender también esas invitaciones a amigos que tal vez no conocen del programa. ¿Por qué no? Seguimos en nuestra temporada Una Perspectiva Diferente y estoy seguro mañana Dios nos seguirá hablando. Por hoy no va más. No vaya solo ni mal acompañado. Vaya Con Dios. Nos vemos. Bye. Hasta mañana. Vaya con Dios.